Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de Meridiano 70, en las diversas redes sociales, en YouTube, a través de nuestra aplicación, a través de los 1170 y a través de Facebook Live, que siempre están en sintonía. Bueno, hoy quiero tocarles un tema fundamental en medio de esta pandemia, que ha sido en los últimos anuncios del gobierno nacional acerca de reformas, pero más que todo no reformas al Estado, que sería lo que necesitaría el país para dinamizarse, sino reformas tributarias que precisamente afectarán al colombiano promedio. No llevamos menos de un año de la última reforma tributaria cuando ya el gobierno, a través del señor ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, nos está montando directamente en otra reforma tributaria, esta vez para responder directamente por los efectos de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-19. Esto es una de las cosas que nos deja pensativos y sobre todo cuál será la acción verdaderamente del Estado. Quizás aquí podríamos hacer horas y horas acerca de la crítica que se puede hacer frente al tema de las reformas, fundamentalmente reformas tributarias, pero lo que necesita el país es directamente una reforma, pero en el Estado, una reforma en el sistema como tal. Y es precisamente donde viene a desmontarse todo el modelo clásico y neoclásico que ha imperado en el país durante los últimos 25 años. Con el cambio de constitución, nosotros vimos que se implementó el modelo de apertura económica que se basa precisamente en los consejos y en el recetario del consenso de Washington. Sin embargo, lo queremos de alguna manera ver de manera positiva, pues esto benefició a que el país tuviera un mayor reconocimiento dentro de los mercados, más allá del pacto del café, más allá pues de los diversos pactos que tenía para poder comercializar sus productos. Sin embargo, la gran pérdida de todo fue la desindustrialización del país, ¿sí? Que en el cual pues los bienes de valor agregado se redujeron y la mayoría de estos se importaron. ¿Se importaron de dónde? De países que tenían menor calidad de vida en la década de los 60 y los 70, como Corea del Sur, que muchos coreanos salieron del sur y del norte obviamente, a otros lugares del mundo en la década de los 70 y en los 80 porque no había las condiciones económicas dadas para tener una mejor vida. Ahora todo es lo contrario. Todos esos productos que llegaron de Corea, llegaron de Japón, llegaron de Asia como tal, del sudeste asiático, pues acabaron la pequeña y la mediana industria pesada en el país. Esto fue una de las catástrofes de este sistema económico. Y a partir de los 90, a finales de los 90, con la crisis bancaria, pues el 4 por mil y diversos otros impuestos directos al contribuyente, pues lo que hicieron fue salvar un modelo económico que estaba en decadencia y que obviamente hoy lo vemos en crisis. Un modelo en el cual no tenemos directamente ni sabremos hasta quién o quiénes están beneficiando del mismo, a pesar de que ya a algunos de ustedes en sus casas se le vienen nombres fundamentalmente de quiénes son los que están detrás de esta reforma. Los anuncios de Carrasquilla no son gratuitos. Obviamente la crisis de la pandemia del coronavirus SARS 2019 lo que nos muestra es la fragilidad del sistema económico mundial. Este sistema que se montó hace 40 años de darle libertad al mercado volviendo a las teorías clásicas, pero desmontó lo que había precisamente salvado al mundo dentro de la crisis, que fue el modelo keynesiano. El modelo de John Keynes, como ustedes lo quieran llamar, prácticamente lo que buscaba era generar una mayor participación del Estado en las dinámicas económicas para garantizar el pleno empleo, lo cual se traduce a mayores expectativas. Por eso quizás antes, en la década de los 80 y de los 70, 60 incluso, para muchos colombianos era fácil ingresar y comprar su casa. Hoy eso es un imposible para muchos de nosotros, tener nuestra propia casa sin los valores propios del mercado. ¿Qué pasó? El desmonte del Estado lo que también vio, pues precisamente fue ver cómo a través de la especulación financiera, pues el Estado perdió la capacidad de regularlo y hoy en la crisis se necesita que el Estado vuelva a regular. Quizás Carrasquilla y sus asesores, incluyendo Planeación Nacional y los demás funcionarios del Estado, no se han dado cuenta de que se necesita ampliar el Estado y no seguirlo reduciendo a un Estado gendarme, que es simplemente ser un vigilante y un garante de normas y que el resto pues haga como tal el juego propio de la lógica de la economía como tal. La economía es una variante de la política, no la política la variante de la economía como se tiene actualmente.
Toda esta interpretación de la economía y sobre todo dentro del contexto de apertura o el modelo neoliberal o el modelo neoclásico, pues lo que nos muestra precisamente la insensibilidad que hay frente a este tema. Y la participación del Estado se ha visto reducida, tanto así que tenemos una gran cantidad de personas que están desamparadas precisamente por el mismo modelo. La implementación del modelo afectó la salud, afectó la educación y afectó precisamente el empleo. Hoy vemos tasas de subempleo enormes, sobre más del 45%, y vemos tasas de desempleo en algunas ciudades importantes del país entre el 17 y el 22%, cosa que no se ha podido reducir durante los últimos años. Y si vemos, hace más de 30 años las tasas de desempleo pues eran demasiado bajas y las de subempleo pues ni se diga, no se estaban apareciendo, no habían aparecido como las tenemos hoy en día. Son cosas que tenemos que ver y obviamente nosotros tenemos que buscarle esa salida. El Estado colombiano debe dejar de lado las reformas tributarias que afectan directamente al contribuyente, a la base como tal, que va a salir muy afectada de esta pandemia, de los efectos de la pandemia como tal, y debería centrarse precisamente a ampliar la capacidad del Estado para poder reinvertir y redinamizar la economía. Lo hemos dicho, es necesario volver a los principios de Keynes. John Keynes aparece en un preciso momento en la cual hay una crisis tan grande como la que vivimos hoy en día, como el crack del 29. Incluso, de una vez, toda la situación se volvió y las tasas de interés y las tasas de ahorro, pues obviamente se vieron estimuladas con la participación del Estado. La gente volvió a ahorrar, pero al mismo tiempo, pues hubo otros fenómenos que se generaron en la región, que fueron los estados de bienestar. Esos estados de bienestar y estados benefactores en América Latina, lo que nos mostraron precisamente era esa necesidad del Estado en garantizarle los mínimos vitales, cosa que no había antes del crack del 29, y cada quien defiéndase como pueda. Nosotros hemos vivido ese canibalismo, ese darwinismo social y económico durante los últimos 25 años que nos han afectado notoriamente, y es hora de replantear este modelo para poder garantizar los mínimos vitales de muchas personas que van a salir afectadas de esta pandemia. Por eso no es ajeno a que podamos encontrar que muchos vendedores ambulantes salen en algunas ciudades pequeñas e intermedias a buscar el diario. Es el único sustento que ellos tienen, precisamente porque el Estado en los últimos 25 años trató de llevar la economía desde la presencia del Estado hacia la informalidad, hacia lo particular y hacia la pequeña y mediana empresa. Se abrieron los espacios de la mediana y pequeña empresa que hoy están casi que al punto de la quiebra. Incluso negocios están tratando de ver cómo se recapitalizan y ahí es el juego donde empiezan a ingresar los bancos a venderte la tasa de interés para salvar. Por eso digo, en este caso la reforma tributaria lo único que haría es simplemente garantizarle los pagos al Estado colombiano, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. No es más, una prenda de garantía. Sin embargo, dentro de las dinámicas que hay, el gobierno no ha pensado en dinamizar precisamente lo interno, sino beneficiar a un pequeño grupo de empresarios grandes, tradicionales, que son los que han dominado los últimos 30 años las políticas macroeconómicas del país. Eso es lamentable. Y la verdad que es lamentable porque nos deja a muchos por fuera y a muchas personas que están en la pequeña y mediana empresa, incluso en la informalidad, en peores condiciones de la que estaba. Se va a abrir la brecha entre multimillonarios y la clase trabajadora colombiana, que pasará de pronto de ser una clase media trabajadora a ser una clase mucho más baja de lo que está hoy en día.